Yo soy como un imán para estas cosas. Es algo extraño, pero me gusta. Son experiencias que si no me hubieran pasado y alguien me las hubiera contado, yo no las creo. El año 2018 me vine a vivir solo a mi departamento y justo estaba con licencia médica por una fractura que tuve en un asalto que sufrí el 24 de diciembre de 2017. Estuve 3 meses con licencia y a mí me gusta mucho leer, así que un día en el que tuve que ir a hacer trámites a mi SAPRE, justo al lado había una librería. Entré y pensé en comprar un libro para entretenerme. Le comenté a la chica que estaba atendiendo que andaba buscando algo diferente a lo que normalmente leía y que me gustaría cambiar. Ella me dijo que no había ningún problema y me pasó una caja negra. Era el tarot de Marsella. Yo me veía las cartas algunas veces, así que me pareció interesante y lo compré. Llegué con el libro y las cartas al departamento y empecé a leer. No aprendí al 100%, pero sí interpretaba las cartas e iba leyendo el libro. Venían mis amigos y me pedían que les leyera las cartas. Yo se las leí a todos y te juro por mi papá que falleció y por mi mamá que le atiné a todo lo que les dije. Ellos me preguntaban si acaso era brujo. No entendían cómo podía saber las cosas que iban a pasar y que eran muy rebuscadas, pero siempre les respondía lo mismo. No soy yo, son las cartas las que me dicen las cosas que les van a pasar a ustedes. Una semana antes que terminara mi licencia médica y volviera a trabajar, invité a alguien a mi departamento. Yo estaba soltero en ese tiempo y en mi piso no había ningún vecino. Mi departamento era el último a mano izquierda, saliendo desde el ascensor, y a medida que vas avanzando por el pasillo se iban encendiendo las luces. Saliendo del ascensor, el pasillo estaba por completo apagado. Solo hay una pequeña luz afuera del ascensor. La persona a la que invité me dijo que cuando salió del ascensor vio algo al fondo. Era un ser muy alto, pero la verdad es que no le creí. Antes de recibir esta visita, algunas veces soñé con un ser grande en mi departamento, pero la verdad es que no le tomé mucha importancia. Pero después de que esa persona vio a ese ser, muchas otras personas que venían a visitarme veían cosas aquí en mi departamento. Veían luces, veían cuerpos largos, flacos, chicos, que se cruzaban desde el pasillo hacia mi cocina y viceversa. Yo no decía nada, por supuesto, solo los ignoraba. La noche anterior a mi vuelta al trabajo, estaba en el balcón fumando un pucho y veo a un ser pequeñito. Era como una luz que se atravesaba desde la pieza de alojados hasta la cocina y viceversa, pero rápido. En ese tiempo no tenía mascotas, tenía una coneja, pero estaba encerrada. Encontré que todo era muy extraño, pero no lo tomé en cuenta y me acosté. Ya estaba durmiendo, pero de repente desperté. Estoy seguro que desperté porque sé que no fue un sueño. Todas las noches dormía con la puerta cerrada de mi pieza y te juro que sentí cuando abrí la puerta. Sentí el frío de la manilla. Caminé por el departamento con todas las luces apagadas. Fui hacia la puerta principal y la abrí. La luz de afuera estaba apagada porque obviamente no había nadie, pero había un ser muy alto, alto y delgado de color café. O sea, así lo recuerdo. Estaba mirando a este ser cuando escucho unos gritos desgarradores como si a alguien lo estuvieran matando. No sé por qué el ventanal de mi balcón estaba abierto si yo siempre antes de acostarme lo dejaba cerrado. En mi mente le pregunté a este ser si escuchaba los gritos, si escuchaba cómo a alguien lo estaban golpeando y me fui en dirección al balcón para ver qué estaba pasando, pero me tropecé con la alfombra y caí al piso. No me dolió la verdad, pero en ese momento este ser me tomó en brazos. Yo no me podía mover, nada. Me fui a acostar y en ese momento cerré los ojos y desperté de nuevo. Yo duermo siempre en el mismo lado, en una orilla, y cuando desperté estaba en el medio de la cama con parálisis del sueño. Fue muy extraño. En ese tiempo no tenía cortinas en mi departamento porque estaba recién comprando mis cosas y entraba toda la claridad de afuera. Miré de reojo hacia mi derecha y justo en el closet había un ser grande. Era el mismo que me había tomado en brazos. Miré hacia la izquierda y había un ser bajito, pero pensé que solo debía ser un sueño. Cerré los ojos y desperté de nuevo. Pero esta vez estaba acostado en la orilla de la cama. Pensé que quizás eso me había pasado por comer tarde o por fumar mucho. No había consumido nada de alcohol en ese tiempo porque estaba con tramadol por la fractura que me habían hecho los asaltantes. Cuando desperté vi la hora y eran las 5 de la mañana. Me dio rabia pensar que en un rato más tendría que levantarme a trabajar.
Fui a corroborar si estaba todo bien en el departamento. Fui prendiendo todas las luces y no había nada fuera de su lugar. Sin miedo, abrí la puerta de entrada y afuera no había nada. Revisé el ventanal del balcón y estaba cerrado. Me fui a la pieza y me acosté pensando que todo había sido un sueño. Estaba a punto de dormir cuando sentí la necesidad de ir a revisar la pieza de alojados, la que también mantenía siempre cerrada. Abrí la puerta y en la cama que hay en esa pieza se notaba que alguien había estado ahí. Alguien muy grande porque su cuerpo no cabía por completo en la cama. Le saqué una foto, la cual ya no tengo porque fue hace mucho tiempo y he cambiado de teléfono muchas veces. Después de esto no pude dormir. Hice un vivo por Instagram a esa hora y un amigo de ese tiempo, un gran amigo, me dijo que me estaban penando. Le conté toda mi historia y justo este chico vivía cerca. Él es actor, entonces se quedaba hasta tarde planificando y cosas por el estilo. Le pedí por favor que viniera a tomar onces al día siguiente. Resulta que yo trabajo en Quilpué y conversando con él, me enteré que él también, así que nos vinimos juntos a mi departamento. Él ve el tarot y en el momento en el que me vio me dijo que estaba cargado. Te cargaste por ver las cartas y no limpiarlas, fue lo que me dijo. Él me limpió y bueno, de ahí en adelante a él le empezaron a pasar muchas desgracias. Muchas. Fue muy impresionante. A finales de 2018 conocí a mi actual pareja y se vino a vivir conmigo a principios de 2019. Mi pareja es ex de un amigo en común que teníamos y con mi amigo que me leyó las cartas íbamos para todos lados juntos, viajamos y ese tipo de cosas. El ex de mi pareja no tenía problema con que estuviéramos juntos porque decía que ya había pasado lo de ellos. Esa noche fuimos a la disco con mi pareja y su ex. Fuimos solo los tres. Estábamos afuera y él me dijo que se iría porque al día siguiente se juntaría con un brujo. Yo le pregunté por qué y me dijo que era para que le fuera muy bien ese año, así que se despidió y se fue. A la semana siguiente estábamos acostados con mi pareja. Habíamos adoptado un cachorrito, tenía meses y de repente, no sé por qué, pero nos quedamos dormidos con el closet abierto de un lado y se escuchaba un ruido como si una bolsa plástica se estuviera moviendo en la parte superior del closet. Y era raro porque yo no mantengo bolsas ahí. Mi perrito comenzó a gruñir y a ladrar, y en eso mi pareja se levantó porque le dije que yo no me iba a levantar. Pensé que podía ser un ratón, pero me parecía extraño. O quizás se había metido un pájaro y no nos habíamos dado cuenta, pero igual era raro. Mi pareja se levantó a revisar y te juro que prendió la luz y le tiraron su bolso encima. El bolso estaba en el closet y no había forma de que se cayera. El perro siguió ladrando y ahí nos dimos cuenta de que esto no era para nada normal. Días después fuimos donde una sanadora espiritual y a dos tarotistas distintas que son de mi confianza porque son muy asertivas. Y las dos nos dijeron lo mismo. El ex de mi pareja, de tales características, fue a hacer el día tanto algo para que le fuera mal, para que termináramos y para que tuviera un accidente automovilístico. Ninguna de las tres conocía al ex de mi pareja y las tres coincidieron en lo mismo. Esto pasó hace años, desde el 2006 hasta el 2009. Yo vivía en un pueblo pequeño con casas muy distanciadas entre sí, pocos vecinos y mucho terreno por cada casa. Tenía aproximadamente unos 11 o 12 años y mi familia estaba compuesta por mi mamá, mi hermana, un año menor y yo. Vivíamos en una casa grande, teníamos mucho espacio en el comedor y la sala, tanto que cualquier mueble grande o espacioso cabía sin problemas. Menciono los muebles porque todo comenzó en uno de ellos. Cerca de la cocina teníamos una vitrina grande donde se guardaba la loza y cristalería, algo vieja y que nadie ocupaba, eran solo adornos. Al comienzo, este mueble fue el centro de atención. Por muchas noches, cerca de las 9 o 10 de la noche, fuera de casa se escuchaban ruidos de golpes como si un carpintero estuviera trabajando. Este ruido era muy lejano pero constante. Conforme iba anocheciendo, el ruido se acercaba más y más a la casa hasta que de pronto el ruido provenía del mueble que anteriormente mencioné. Los primeros días no nos pareció raro. Pensábamos que era por la madera vieja o quizás algún ratón haciendo ruidos. Tratábamos de darle alguna explicación lógica a lo que escuchábamos. Sin embargo, al paso de los días terminó por darnos miedo porque aquellos golpes que se escuchaban eran repetitivos y como que seguían un patrón.
Ya asustados, mi mamá, mi hermana y yo nos dormíamos todos en un solo cuarto, atentos a los ruidos provenientes del mueble toda la noche. Todos sentíamos miedo, pero nos aguantábamos. Los días pasaban y a veces había ruidos y otros no. Entonces pasó la mayor manifestación de lo que era aquello que vivía dentro del mueble y finalmente de la casa. Una noche de fiesta, el 10 de mayo, mi papá llegó a casa. Él no vivía con nosotros, pero nos visitaba seguido, y tenía la costumbre de tocar la bocina para que mi mamá saliera a su encuentro. Pero como ese día era festivo, nos encontrábamos en la escuela en un baile. Nadie estaba en casa. Mi papá, al darse cuenta, decidió esperar afuera en el auto hasta que llegáramos. No pasó mucho tiempo y él empezó a escuchar risas de niños como si estuvieran jugando. Entonces, justo en el patio vio a muchos muñequitos corriendo y gritando. Eran del tamaño de una muñeca Barbie. De pronto empezaron a insultarlo diciéndole que era un pendejo, entre otras cosas. Él no lo podía creer, así que del susto salió corriendo hacia el centro del pueblo. Irónico porque corrió en vez de encender el auto e irse. Cuando nos encontró en el evento, le contó a mi mamá, regresamos a casa, pero todo estaba como si no hubiera pasado nada. A partir de ahí las cosas empezaron a ser más extrañas aún. Los golpes en el mueble eventualmente desaparecieron, pero sucedían otras cosas. Por ejemplo, en las noches la televisión se quedaba prendida en mi cuarto y mi mamá escuchaba desde el suyo como si en la programación habitual a las 2 o 3 de la mañana hubiera un programa de niños. Se escuchaba como si hubieran caricaturas donde ríen y juegan los pequeños. Así que cuando se levantaba para apagar la televisión, se encontraba con que no había nada de programación, incluso sin señal en muchas ocasiones. También se perdían las cosas como llaves, zapatos, cosas de las mochilas, relojes, cadenas, etc. Y en una habitación que usábamos de estudio se escuchaban ruidos extraños en las paredes, como si alguien o algo las estuviera rasguñando y el ruido era tan claro que parecía que estaban a tu lado haciendo ese ruido. También las cosas de la cocina se caían en ocasiones o se escuchaba que las tiraban al suelo, pero nada pasaba. La ocasión que a mí me tocó experimentar algo raro fue en una madrugada. Desperté por un ruido en la ventana. Algo desde afuera tiraba pequeñas piedritas de modo que chocaban con el vidrio. Supe que eran piedritas porque al día siguiente revisé y efectivamente las encontré. Cuando desperté me dio un poco de miedo. Me quedé en silencio esperando que algo pasara porque sentía la presencia de alguien. En eso vi como la frazada que tenía sobre mí empezó a deformarse en la parte de los pies, como si algo se estuviera acostando sobre ella. Yo no sentí ningún peso, pero lo vi. Del miedo que tenía, solo cerré los ojos, me envolví completamente y me dormí. En otra ocasión, desperté en la madrugada porque debajo de mi cama se escuchaban ruidos, como si estuvieran arrugando una bolsa de plástico. Yo trataba de convencerme de que era un gusano en una bolsa de papas fritas, algo lógico. Pero estando ahí, acostado, en silencio, la frazada que tenía encima empezó a deslizarse hacia abajo, como si me destaparan lentamente tirándola desde los pies. Cuando vi eso, tiré la frazada y me fui a dormir con mi mamá. Tiempo después mi hermana vivió algo raro justo afuera de la casa. Ella llegó al salir de la escuela, como no tenía llaves para entrar, se quedó afuera esperando a que mi mamá o yo llegáramos y abriéramos. Lo curioso es que yo estaba adentro y nunca vi ni escuché que ella estuviera afuera. Entonces nos contó que mientras esperaba empezaron a llegar muchos pájaros negros, algo pequeños, y se le acercaban mucho de manera extraña. Fueron tantos que se vio rodeada de ellos. Asustada se fue hacia el centro del pueblo donde mi mamá la encontró. Un buen tiempo mi hermana tuvo problemas de sueño y alimentación por este susto. Otras personas que llegaban a mi casa para visitarnos y que no nos encontraban, nos decían que se sentían raros, observados y que mejor decidían irse porque era incómodo y hasta tétrico estar ahí. Algunas visitas ya dentro de la casa decían que escuchaban ruidos extraños, veían destellos de luz o que se le desaparecían las cosas que llevaban como llaves o dinero. Cuando contábamos sobre esto, conocidos y familiares nos decían que eran duendes. Ellos nos dijeron que les dejáramos dulces porque, según ellos, era eso lo que les gustaba, y lo hicimos un par de veces. Alrededor del primer año vivimos en casa con miedo a ellos, a las travesuras que hacían para asustarnos. Los siguientes 2 años los veíamos como parte de la casa.
Seguían haciendo travesuras, pero se volvió algo tan cotidiano que dejó de sorprendernos. Finalmente nos cambiamos de casa por necesidad y unos 2 meses antes de que se concretara el cambio, todo volvió a la normalidad. Su presencia dejó de sentirse y hasta sentíamos que los extrañábamos, por raro que parezca. Desde entonces nunca hemos pasado algo similar. Muchos dicen que eran duendes de los inofensivos porque también hay de los malos que hacen daño. En fin, nunca podremos saberlo. Cuando yo tenía 9 años, mi madre enfermó y no encontraba a ningún doctor que le diera un diagnóstico correcto. Buscó por todas partes hasta que encontró al doctor Quirós. Él no se anduvo con rodeos y a los primeros exámenes le dijo que tenía leucemia y que desgraciadamente ya estaba muy avanzada, pero que haría todo lo posible por darle una mejor calidad de vida. Pasaron algunos meses de su tratamiento, pero llegó el día en el que la tuvieron que internar. En un mes de octubre, ella se despidió de nosotros, sus 3 hijos, y nos dejó una carta donde nos decía que nos amaba y que tenía fe de que saldría del hospital. Desafortunadamente, su enfermedad empeoró y a un mes de que la internaron, ella falleció. Fue algo muy duro para nosotros, ya que mis hermanos y yo quedamos huérfanos de madre muy pequeños. En febrero del año siguiente llegó a casa un fotógrafo a buscar a mi mamá. Mi abuelita lo recibió y él le dijo que venía buscando a la señora Irene, porque le había dado nuestra dirección para hacer una entrega. Mi abuelita comenzó a llorar y le dijo que ella tenía 2 meses de que había fallecido. El señor se puso pálido y le dijo: «Discúlpeme, señora, eso no puede ser cierto, ya que la señora Irene pasó a mi local a hacerme un pedido hace 3 semanas y ella me dio a mí esta dirección donde debía entregar el trabajo, e incluso lo dejó pagado». Mi abuelita lloró muy fuerte y mi hermana mayor salió y al escuchar lo que estaba pasando también comenzó a llorar. Y le pidió al señor si le podía mostrar la boleta del trabajo que le había pedido y efectivamente era la firma de mi mamá. El fotógrafo no lo podía creer. Pensaba que era una broma, pero mi abuelita le mostró las fotos del velorio de mi madre y las fotos que le tomaron en su ataúd y el pobre señor casi se desmaya de la impresión. Mi abuelita y el señor estuvieron un rato hablando, él le entregó su trabajo y terminó yéndose. Al revisar la bolsa que el señor le dio, mi abuelita vio que eran 3 fotos grandes de la boda de mis padres, cuando estaban saliendo de la iglesia. Mi madre nos dejó esta fotografía para que nunca lo olvidáramos, y dejó 3 fotos para cada uno de sus hijos. Hasta el día de hoy aún conservamos esas fotografías. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.